El tema de la insolvencia de la persona natural no comerciante, que es el que nos aplica en este caso para la mayoría de los casos, se ha vuelto muy complejo. Es un tema muy nuevo, relativamente para los fondos de empleados y cooperativas. Digamos que los bancos están un poquito más fogueados en el tema. Pero además el sector solidario tiene unas particularidades que no las tiene todo el mundo. Ya, lo primero, como lo conversábamos en días pasados, hay un contexto en el que se estima puede llegar a pasar un pico de insolvencias. ¿Por qué? Por el tema del desempleo, que si bien ha venido bajando, se estima que sea un tema cíclico de diciembre. Y segundo, la promoción que se le ha venido haciendo al tema. Por lo menos aquí en la ciudad de Cali, cuando uno camina por el centro de la ciudad, se encuentra con publicidades que dicen: no le pague a los bancos, váyase para Cartagena. Eso ha venido cogiendo fuerza. La gente, por mera curiosidad, empieza a preguntar. Y además tenemos un tema de zozobra que se ha venido generando producto de la pandemia. Y en consecuencia, nosotros creemos que ahorita que se reactiven los créditos o el cobro de los créditos. Ahorita estamos pues en el tema de los alivios que han venido otorgando diferentes entidades, pero en algún momento esos alivios se van a acabar y va a empezar el cobro. Cuando arranque el cobro de esos créditos, el tema es donde creemos que se va a volver complicado y en consecuencia estimamos que se puede venir un pico de insolvencia. La insolvencia per se no es mala, eh, pero debe de ser bien manejada. Como usted lo decía, nosotros vamos a tener un evento el 27 de noviembre, al cual todos están cordialmente invitados, donde vamos a ver el detalle. Pero fundamentalmente es invitar a las entidades del sector solidario a que entiendan y sepan proteger los aportes y los ahorros que tienen. ¿Por qué? Porque dejémoslo claro de entrada, los aportes y los ahorros que se tienen en las entidades solidarias no hacen parte de la masa de la liquidación o de la negociación de deudas. ¿Qué es la masa de la negociación de deudas? Los activos que están llamados a pagar los pasivos. A nosotros nos ha tocado ver incluso cómo yo, por ejemplo, yo asisto en representación de una entidad solidaria y colegas que asisten en representación de otra entidad solidaria deciden convalidar el poner aportes sobre la mesa. Ese punto es importante dejarlo claro: los aportes no hacen parte de la masa de la liquidación ni de la negociación de deudas. Eso también, los ahorros hacen parte de los ahorros, sí, los aportes no. Pero a mí me ha tocado ver cómo los aportes se han destinado al pago, por ejemplo, del municipio. A mí me ha tocado ver cómo los aportes se utilizan para pagarle a terceros, cuando eso es totalmente ilegal. Y lo peor del caso es que cuando estos temas se van, tienen una sola instancia, que es un juez municipal de Cali o en el municipio donde se encuentre. Ese juez, a mí me ha tocado ver pronunciamientos donde el juez dice que sí hacen parte de los aportes. Entonces ahí hay una práctica muy complicada, porque ante ese pronunciamiento de ese juez no caben recursos. Entonces, si no caben recursos, queda uno con esa providencia. Entonces, para uno no darle ese espacio interpretativo al juez, es lo que vamos a explicar en la capacitación que tengamos. Pues hombre, dejar muy claro el alcance de los aportes, por qué no hacen parte, cuál es el fundamento ¿Los ahorros normativo. permanentes entran dentro de esa definición de aportes o los coge el tema de que los ahorros sí? Pues Los ahorros sí. porque como está el concepto en los fondos de empleados de que el aporte y el ahorro permanente son una misma cosa, a la hora de estos procesos los aportes tienen un tratamiento y los ahorros permanentes otro. Sí, correcto, Ah, es qué correcto. bueno.
Qué interesante, porque yo había escuchado, efectivamente, como usted lo menciona, algunos abogados que decían que no, los aportes entran a formar parte de la masa de activos que en última se distribuye entre los acreedores y no se llega a un acuerdo. Sí, y nos ha tocado ver, y curioso porque lo que le digo, doctor, yo he entrado a reuniones o audiencias de negociación de deudas, donde yo de entrada peleo sacar los aportes y apoderados de también de organizaciones solidarias pelean que no, que sí hacen parte. Entonces, importante que el mismo sector fije una sola postura, no tenga varias posturas por ahí dando vueltas, sino que tengamos claro jurídicamente por qué los aportes no lo son. Y me voy a adelantar un poquito, no lo son porque son inembargables. Los aportes cuando son inembargables, la misma norma de insolvencia establece que los bienes que son inembargables no constituyen masa. Entonces no constituyen masa para ninguno de los casos. Eso también genera un punto complicado de entender y manejar. Y es que, por ejemplo, yo voy a tener problemas donde yo tengo aportes, los aportes se quedan por fuera de la insolvencia, pero mi deuda sí se va para la negociación de deudas. Y muchas veces esa negociación de deudas termina en una liquidación. Entonces yo voy a quedar con aportes, pero sin deuda, producto de la liquidación, y el deudor va a llegar al fondo o a la cooperativa a decirle, como a mí me castigaron, me dieron de baja la obligación, aplicó el descargue de deuda, que es el término técnico, pues a mí me hacen el favor y me devuelven los aportes. Entonces la entidad se encuentra con un problema muy complicado y es que, bueno, ¿cómo así que yo tengo que devolver aportes si a mí no me pagaron la obligación? Pero jurídicamente esos aportes quedaron excluidos de la masa. Esos puntos son sencillos. Afortunadamente la norma establece cómo se debe manejar, pero nosotros nos encontramos con un problema y ese no es de orden práctico. Los jueces de la República no conocen el marco normativo del sector solidario y como no lo conocen, entonces muchas veces toman decisiones que no son desfavorables y como según el mismo código, estas decisiones no les cabe recursos, pues tomada la Lo que fue, decisión, fue. lo que fue. Es decir, si se tomó una decisión que nos perjudicó, pues uno no se va a meter en un problema penal por un fraude a resolución judicial, ni mucho menos. Entonces, si le sale una sentencia de esas, Nada no que hacer. tienen ninguna otra cosa que cumplir. Doctor, usted en su experiencia, y ya como para ir concluyendo, ¿qué tan débil o fuerte ve al sector solidario en los clientes que usted maneja respecto a este tema de la insolvencia? ¿Qué tan probable ve que el sector solidario resulte allí por daño colateral arrastrado en estos procesos? Y en las experiencias de los casos que usted ha manejado, esos arreglos al final, ¿qué tan favorables o desfavorables salen? Es decir, ¿qué tan bien o mal preparado ve usted al sector solidario? ¿Qué tanto conoce el sector solidario de eso? ¿Las entidades sí están bien preparadas cuando eso se les da, salen bien libradas o regularmente salen mal? Regularmente salen mal porque la verdad prácticamente nosotros hemos llegado a construir los documentos y soportes y hacerle entender a la organización cómo funciona el tema, cómo funciona una insolvencia, cómo estar preparados para la insolvencia. Porque muchas veces las entidades dicen, es que esa plata ni siquiera es del fondo, es de los asociados. Eso es cierto, pero jurídicamente tiene otra connotación. Los bancos o el sector financiero, cuando uno va en representación del sector solidario, todo banco y sector financiero siempre tienen por postura los aportes se ponen sobre la mesa. Esa es siempre la discusión que se tiene y entonces como hay jueces que dicen sí y hay jueces que dicen no. Entonces cuando uno le dice al banco, no, usted no me va a meter los aportes, él dice, yo tengo jurisprudencia que dice que sí. Y entonces uno dice, no, yo también tengo jurisprudencia que dice que no. Pero por lo general el sector no está muy preparado.
Un sector que sí está preparado es el sector financiero. ¿Por qué? Pues porque se viene negociando desde hace muchos años en las insolvencias. Entonces tiene los estados de cuenta organizados, tiene los papeles claros, las garantías mobiliarias bien constituidas, todo lo demás. Muchas veces el sector solidario no. Hay unos fondos o entes que son pequeños. Tenemos que ser claros que hay unos que son grandes, pero hay otros también que son pequeños. Y la persona pues no está obligada a conocer de todo. Ok, doctor, no, pues agradecerle mucho la gentileza que ha tenido de compartir con nosotros este espacio en medio de sus ocupaciones y de sus compromisos laborales y pues extenderle la invitación a todos los que están aquí para que nos acompañen el 27. El doctor va a ser uno de nuestros conferencistas ese día, donde vamos a aprender sobre cómo prepararnos mejor para este tema de la insolvencia. Doctor, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el 27. Doctor Diego, muchas gracias a usted, a todos los participantes por la oportunidad y los esperamos el 27. Muy amable.